Dios les bendiga, hermanos. Quisiera en esta tarde aprovechar para animarles, para que ustedes estén preparados para escuchar lo que Dios tiene para sus vidas. Sabemos lo que está pasando alrededor nuestro, sabemos lo que está sucediendo en el mundo entero. Inclusive, o tal vez tengas algún familiar enfermo o estás con algún vecino enfermo, pero los expertos dicen que la forma más efectiva para combatir la crisis de la enfermedad y el pánico y el miedo es fortalecer nuestra fe y que tú puedas tranquilizarte y puedes desarrollar tu fe y tu esperanza. Yo te animo, mi hermano, mi estimado amigo, que tú puedas combatir el pánico a través de la palabra de Dios, creerle a Dios, qué es lo que dice Dios en su palabra. Yo te animo a depositar tu fe y tu confianza. Dios te bendiga y te espero para este domingo que escuches la palabra de Dios. Amén. Bueno, salva el nombre del Señor, amén. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Así es, bueno es alabar el nombre del Señor en todo tiempo, amén. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, amén. Alabamos el nombre de Jesús y ponemos su nombre en alto, amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Cuando por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Una vez más fuerte. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, y grande es tu amor, grandes son tus obras. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Última vez sí. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Y bueno es alabarte, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dice el Salmo 37, verso 5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará.
En esta tarde yo quiero compartir contigo el mensaje que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Antes de empezar, quisiera orar y que Dios guíe nuestras vidas y que Dios use mi vida y que las palabras que vaya a hablar sean de ánimo, de fortaleza y también que puedan ser de exhortación para tu vida, para que tu fe pueda crecer, tu fe sea aumentada. Amén, como el estudio del miércoles. Amantísimo Señor, gracias por darnos un día más. Te pido por favor que esta palabra que vamos a predicar pueda llegar, Señor, a los corazones, pueda llegar a la mente de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, Señor, o que nos estarán viendo. Pido por favor que la gracia de tu Espíritu Santo sea la que me fortalezca, como dijo el apóstol Pablo, que no sea yo, sino la gracia de Dios en mí. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Gloria a Dios. Esta tarde quiero compartir contigo sobre el tema tu decisión o tú decides. El salmista decía, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendar significa que yo voy a dejar voluntariamente mi encargo en las manos de alguien, confiando que Él cumplirá mi encomienda de mi encargo. Significa pues que voluntariamente yo voy a depositar mi fe o mi confianza en alguien y que esa persona lo llevará a cabo. Confiar para mí es dejarse llevar. Es como cuando un niño es tomado de la mano de su padre y que él va confiando que su padre lo va a llevar al lugar seguro. Mismo Cristo Jesús dice en Mateo capítulo 7 verso 11, dice, si nosotros o si ustedes, dice, siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Dios no nos dará lo que nosotros estamos ocupando o estamos necesitando? Esa es la reflexión pues que queda y que quede en la mente y en su corazón de usted. Si usted tiene una necesidad, hable con Dios en oración. Él se encargará en suplir su necesidad. Este mensaje tiene que ver con nuestra decisión. Tú decides. Para esto quiero llevarlos al libro de Números, el capítulo 13 y el capítulo 14, juntamente también con el libro de Deuteronomio, el capítulo 1. Quiero que usted lleve en mente este pensamiento a través del mensaje. Nunca olvides esta verdad. Dentro de la voluntad de Dios hay seguridad, provisión y bendición para nuestras vidas. Pero también el transcurso del mensaje que quiero compartir contigo es que recuerdes esta frase que continuamente voy a estar mencionando. La pérdida de control sobre la conducta nos lleva a actuar de una forma irracional. ¿Qué es lo que está causando la pandemia hoy en día en muchos hogares, en muchas personas? El temor y la desconfianza. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Esa es una pregunta. ¿Por qué? Aquí nosotros veremos las consecuencias de no seguir las indicaciones de Dios y también veremos los efectos desastrosos que causó la incredulidad juntamente con el miedo. ¿Qué harás tú? ¿Creerás a las promesas de Dios aún en las circunstancias que no sean favorables a tu alrededor? En muchas ocasiones va a depender mucho de lo que tú escuchas, de lo que tú estás rodeado. Eso te llevará a determinar qué decisión tomar. Escuchas y pones mucha atención a las cosas negativas o escuchas lo que Dios dice en su palabra o las verdades de Dios. La historia del pueblo de Israel y los espías. Veremos pues qué es lo que el pueblo determinó al no entrar a la tierra prometida, y fue su propia decisión. Nadie más que ellos tuvieron que tomar una decisión, como tú y yo. Tú y yo tomamos decisiones en nuestra vida. Decisiones, creo que hay decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida, y siempre he dicho, la decisión más importante aquí en la tierra en nuestra vida es cuando tú tomas la decisión de formar un hogar.
La otra decisión que va a marcar tu rumbo eterno es cuando te presentan a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si aceptas a Jesús o rechazas a Jesús, eso va a determinar hacia dónde va a ser tu final. Pero es tu decisión y es una decisión muy personal. Por lo tanto, yo te animo que tú consideres el transcurso de este sermón, ¿qué ha sido tu decisión? Veremos la decisión que el pueblo tomó después del regreso de los espías. Acordémonos que el libro de Números, el capítulo 13, juntamente con el capítulo 14, dice que ellos fueron y exploraron la tierra por 40 días. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Por lo tanto, ¿qué escuchó el pueblo cuando los espías regresaron? ¿Cuál fue el reporte de los espías? Dice el libro de Números, el capítulo 13, verso 26 y verso 27. Fueron y se presentaron ante Moisés y Aarón y con toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron información a ellos y a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra. Ellos trajeron el informe, pero también trajeron una muestra del informe. También le mostraron, dice, también les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Ellos trajeron evidencias claras de la exploración, o cuando ellos fueron y exploraron la tierra y trajeron el fruto, el resultado. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. El informe era real y era cierto, pero dependía mucho de ellos, qué es lo que estaban oyendo, qué es lo que estaban escuchando. A continuación dice también el versículo 28 y 29, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, que habita, dice, en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. ¿Qué es lo que ellos estaban escuchando? Una vez más, el reporte. ¿Qué estaban reportando ellos? Lo que ellos vieron. ¿Qué es lo que ellos vieron? Vean lo que dice la palabra del Señor. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Vean lo que 10 de ellos, el reporte que estaban dando era, son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Vean nada más el terror que ellos tenían en su corazón. Y no solamente ellos lo tenían, lo estaban transmitiendo. Estaban dando el reporte. El pueblo estaba escuchando toda esta situación. Todo el pueblo que vimos en medio de ella, vean nada más, es gente de gran estatura. ¿Cómo estaban viendo ellos? Dice, no podemos subir contra aquel pueblo porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Esa tierra traga a sus habitantes. Esa gente es grande. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y vea lo que dijeron ellos. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo estaban viendo la tierra que Dios les había dado? Acordémonos que Dios les había prometido que les entregaría la tierra a los hijos de Israel. Solamente ellos tenían que ir a poseer la tierra. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ir posesionarse. Ir poner sus pies sobre la tierra.
Pero ellos, en la dureza de su corazón, vean lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 1, verso 21, perdón. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube, toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer, ir, porque Dios ya se los había entregado. Mas en cambio, dice así, el siguiente versículo, entonces dice, y vinisteis a mí todos ustedes, el verso 22, y me dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso que nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Porque el libro de Deuteronomio, el capítulo 13, dice que Moisés escogió, el primer versículo escogió a 12 y los enviaron, pero fue a petición del pueblo. Para empezar, desde ese momento, ellos ya estaban teniendo temor. Queremos primero saber si es un lugar seguro o cómo es la tierra. Dios ya se los había prometido, Dios ya se los había dado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ir por él, eso es todo. Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Dios lo que promete lo va a cumplir. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, acordémonos de que cuando el hombre pecó, perdió esa naturaleza perfecta que Dios había creado al hombre. Entró el pecado, entró el miedo. ¿Qué dijo el hombre cuando escuchó la voz de Dios? Dijo el hombre, oí tu voz y tuve miedo. ¿Quién le enseñó a tener ese miedo? Sabemos que hay miedo o hay miedos que nos previenen de peligros. Así es. Pero este miedo estaba causando separación de Dios. Dice, oí tu voz y tuve miedo. El pueblo de Israel oyó el informe de los espías. ¿Y qué hicieron? Tuvieron temor, tuvieron miedo. Porque son más fuertes que nosotros. No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, son más fuertes que nosotros. ¿Acaso Dios acaso Dios no les había dado victorias en el desierto? ¿Acaso no demostró Dios su poder cuando estaban en Egipto? ¿Acaso Dios no les abrió el mar rojo? ¿Acaso Dios no les había dado el maná? Claro que sí. ¿Acaso Dios no les había dado victorias? Sí. Entonces, ¿dónde estaba toda esa experiencia o toda esa manifestación que Dios había hecho a los ojos de ellos? Es que, la verdad, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que meditar si estamos tomando una decisión correcta y si la decisión que estamos tomando traerá bendición en nuestra vida. Nosotros, vea la opinión de ellos, su opinión, nosotros parecemos como langostas. Dice el verso 28 del libro de Deuteronomio, capítulo 1, ¿a dónde subiremos? Dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo. También vimos allí a los hijos de Anac. Entonces dije, no temáis, no tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, él peleará por vosotros conforme todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de los ojos de ustedes y de Faraón. Moisés les estaba recordando que si Dios les había dado la victoria, de la misma manera Dios también les dará la victoria al conquistar la tierra. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Sube y conquista.
Hay un canto que me hace recordar que dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Esa debe ser tu postura, esa debe ser tu decisión y tu determinación. Dios no nos trajo hasta aquí para voltear atrás. Dios nos trajo aquí para conquistar, para poseer lo que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios y Dios nos ha dado su promesa. Así que no permitamos que el temor, no permitamos que la pandemia que está pasando hoy sobretome nuestras decisiones. Confiemos en Dios. Yo les invito a confiar en Dios. Acordémonos de la frase que es tan importante. A veces la pérdida de control sobre la conducta, dice, nos hace actuar de forma irracional. ¿Qué decisión tomó el pueblo de Israel? Pues la pérdida de control sobre su conducta. Se atemorizaron, se enojaron. ¡Wow! Increíble. Lo que causa el miedo: desconfianza, descontrol, desbalance, enfermedades emocionales, psicológicas, físicas. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo les animo a confiar en lo que Dios dice. Pero veamos la otra parte, el reporte que Josué o Caleb y Josué estaban dando. La confianza de Josué y de Caleb estaba en Dios y en su promesa. Dice el capítulo 14 del libro de Números, en el verso 9, ellos dijeron: el Señor está con nosotros, no teman. Vea la confianza. Y eso quiero yo animarte, a confiar en Dios. ¿Ellos qué dijeron? El Señor está con nosotros. ¿Acaso Caleb, acaso Josué no vieron lo mismo? Claro, ellos dieron el mismo reporte. Pero entonces, ¿por qué ellos tuvieron diferente actitud? Porque es cada decisión de cada persona. Me hace recordar de Josué cuando tuvo que enfrentar al pueblo determinante, decisivamente, y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Determinó a quién servir. No sé a quién quieran ustedes servir, pero yo y mi casa hemos decidido, hemos determinado creerle a Dios. Tu decisión va a depender mucho. ¿A quién le vas a creer más? ¿A Dios o a las noticias o a los comentarios? Tampoco debemos de cerrarnos a las realidades. Eso es verdad. Y es verdad que estamos teniendo precaución, estamos teniendo medidas. Y eso es verdad. Tú que estás en casa o que nos estamos quedando en casa guardando estos días, qué bien que tomes esas medidas, pero que tu confianza sea y esté aumentándose más en el Señor. ¿Qué hizo Caleb y Josué? Ellos confiaron y dijeron: el Señor está con nosotros, no teman. Simplemente veamos el lenguaje que ellos dijeron. Como pudiéramos nosotros decir, nosotros son pan comido, ¿no? Porque ellos dijeron: ellos van a ser como pan comido para nosotros. Ellos estaban tan seguros, tan relajados, tan confiados, porque Dios ya había dado la promesa. Es que si Dios ya dio la promesa, tienes que confiar. Dios dijo y Dios lo hará. Tal vez tú en alguna situación o circunstancia que estás pasando no has recibido o no has obtenido lo que Dios te ha dicho. Espéralo, sin duda vendrá. No sabemos cuándo, pero yo en mi experiencia puedo decir: Dios sí cumple y que Dios es fiel. Y puedo yo decir: hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Dios no nos ha dejado y Dios no ha desamparado la obra de sus manos. Por lo tanto, observemos pues lo que dice el versículo 10. Entonces toda la multitud, vea lo que dice, propuso o se dispuso a apedrearlos, a Josué y a Caleb. Pero vino la intervención divina. El Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios va a defender a los que confían en Él. Esa es mi fe y mi confianza. Los israelitas pues llegaron en un momento de decisión en sus vidas.
tuvieron que tomar una decisión a quién creer. A los 10, o sea, a la mayoría, o a la minoría, o a estos dos. El reporte fue lo mismo, nada más que la determinación y la decisión fue diferente. La decisión de los 10 dijeron: oh, es un pueblo muy grande, nos van a comer, nosotros no podremos. Es una tierra que se traga a sus habitantes, gente alta, no podremos nosotros hacer nada. En cambio, Josué y Caleb, que dijeron: es verdad, pero Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo importante, saber quién está a favor de nosotros, ¿no creen? ¿No crees que es tan importante saber que Dios está en el plan, está en nuestro plan? Eso es hermoso y saberlo. Lo que debía de hacer era encomendar su camino a Dios y confiar en Él completamente, pero no lo hicieron. Ahora, después de demostrar su falta de fe y su falta de confianza en Dios, Dios dispuso pues de que no entrarían a la tierra prometida por causa de su incredulidad. ¿Por qué ellos no entraron a la tierra prometida? Acordémonos por su decisión. La pérdida de control sobre su conducta, dice, los llevó a actuar de forma irracional. ¿Qué hicieron? Actuaron de una manera irracional. No midieron consecuencias de su decisión. Las consecuencias de no creer a Dios, dice Hebreos, que nos lo describe de una manera muy magistral, yo puedo decir, capítulo 3, el verso 17 al 20. Dice Dios: ¿con quién estuve yo enojado o disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Fue la incredulidad, dice, lo que les impidió entrar a la tierra prometida. Su incredulidad, y porque no le creyeron a Dios. Yo te animo en esta tarde para que tú puedas depositar tu fe y tu confianza en Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Yo te animo en esta tarde, como conclusión, te animo a escuchar a Dios a través de su palabra y no poner atención a las conversaciones negativas que harán que tu fe en Dios se debilite. Yo quiero animarte a confiar en Dios porque Él sabe lo que hace. Él tiene el control. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y termino con un texto que me gusta, y Jeremías capítulo 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su ojo estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermosa palabra. Esta es la promesa de Dios, si nosotros confiamos en Dios. Bendito, es bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Te animo que confíes en Dios. En esta tarde, si tú has estado dudando, has estado pasando alguna situación en tu vida, hoy es el día, hoy es el momento que tú puedas confiar en Dios. Dios te bendiga y espero que pronto podamos reunirnos y que pronto podamos abrazarnos como siempre lo hacemos. Dios te bendiga, hermano, te amamos y estamos orando por cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios sea en tu vida y que el Espíritu Santo te fortalezca. Acuérdate de la promesa del Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las palabras de Cristo Jesús. Bendiciones y Dios te bendiga. Y quiero orar contigo. Señor, gracias por la palabra que nos has hablado. Ayúdame, Señor, como dijera Pedro, ayúdame
en mi incredulidad. Ayúdame, auméntame la fe. Aumentanos la fe a cada uno de nosotros. Amén y amén. Que esta sea tu oración. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.